Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. La lección número 7 es la que estaremos estudiando en esta ocasión, cuyo título es Fundamentos de la Profecía. El texto para esta semana lo encontramos en Isaías el capítulo 6 y el versículo 8, donde leemos de la siguiente manera. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. El día domingo tiene como subtítulo, aquí estoy, envíame a mí. El día lunes, los dos querubines. El día martes, como carbones encendidos. El día miércoles, Dios entre su pueblo. Y el día jueves, la caída de Lucifer. Así que vamos a adentrarnos en este estudio a ver qué podemos encontrar de valioso en la información acerca de esta lección. Tenemos que entender algo importante antes de comenzar esta lección. Se concentra en el estudio de serafines y querubines. Ahí es donde está todo eso, así que vamos a estudiar con calma qué es lo que está pasando acá. El derecho que Dios tiene de gobernar el mundo, el derecho, más bien dicho, los derechos que Él tiene para gobernar el mundo son dos, entre muchos. Primero, estos son los más importantes. Primero, que Él es el creador y después que Él es amor. En pocas palabras, Él es el creador de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas, pero su carácter es amor. Muchas veces hay personas que son dueñas de cosas importantes, pero tienen un carácter terrible y en vez de ser una bendición se convierten en una maldición. Y muchas veces hay personas que tienen qué lindo carácter, pero no son dueños de nada y aunque ellos quisieran hacer buenas obras, no pueden hacerlas por falta de recursos. Pero en el caso de Dios, Él es el dueño de todo, el creador de todo y encima es un Dios de amor. Alguno de los fundamentos de la profecía es eso. Tenemos un Dios que es el dueño de todas las cosas y que su carácter es amor. En el día domingo encontramos nosotros aquí la visión de Isaías en el templo. Y dice, déjeme leerlo, los tres versículos para que entendamos qué es lo que está pasando. Isaías 6, 7 y 8. Dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado con unas tenazas del altar, y lo puso sobre mi boca y dijo, he aquí, que esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y purificado tu pecado. También oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Fíjense que ahí aparecen unos seres que se llaman allí serafines. El nombre en verdad de serafín es llameante de llama, llameante o ardiente. Estos seres son los que le sirven a Dios directamente. Estos son los servidores más cerca de Dios. Estos son los que atienden a Dios en su trono y se distinguen de los querubines porque los querubines aparecen con 2 o 4 alas, mientras que los serafines tienen 6 alas. Con 2 se cubren los pies, con 2 se cubren el rostro y con 2 vuelan. Nosotros solo conocemos algunas órdenes de ángeles. El rango más bajo, la posición más baja, no es porque allí hay posiciones, sino que allí hay orden. Nosotros en el mundo tenemos posiciones, ¿no? ¿Quién es superior, quién es inferior? No en el cielo.
en el cielo hay órdenes, cómo el cielo se ordena. Y encontramos nosotros que tenemos los ángeles, tenemos los querubines, tenemos los serafines y tenemos un arcángel. Los ángeles son millones, los querubines aparentemente son 4, los serafines no se saben, arcángel solo es uno que se llama Miguel, que es Jesucristo, el ángel que habita debajo del arco, y su nombre es Miguel, que significa quien es Dios, quien es como Dios. Entonces, el jefe de todos estos seres vivientes es Jesucristo, y para ellos tiene el nombre de Arcángel Miguel. También están los 24 ancianos, que es una orden que nosotros no conocemos. Estos son los representantes de los mundos no caídos y aparentemente son los seres más antiguos que existen, las criaturas más antiguas que existen, y no son 24, ese es un número profético, son millones y millones. Ellos son los que forman parte del concilio divino con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando se ponen los tronos, y ahí vienen ellos a cada cierto tiempo y toman decisiones, las decisiones más importantes del universo. Ellos eran los que estaban reunidos cuando se presentó Lucifer, Satanás en este caso, en el caso de Job. Allí enfrente de ellos fue que hizo ese reto. Ellos estuvieron acá en la creación del mundo. A ellos se le llaman los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero a este grupo se le llama en especial los hijos de Dios. Las estrellas del alba son los ángeles, pero aquí estaban los hijos de Dios. Y dice que cuando Dios creaba el mundo, el Espíritu de Profecía dice, ellos saltaban locos de alegría. Hay unas versiones de la Biblia que dicen eso, pero a ellos no los conocemos. Pero en este caso nos vamos a concentrar en dos tipos de ángeles nada más, que son los serafines y los querubines. Serafín significa quemar. Eso tiene varios significados. Son los que sirven a Dios juntamente ahí en el mismo trono. Y su nombre se puede traducir como quemar, llameantes de llama o ardientes. Muy bien. Entonces aquí encontramos que Isaías está fuera del templo y la visión está pasando dentro del templo. Y un serafín toma un carbón encendido con una tenaza del altar y lo lleva a Isaías. La palabra aquí para un carbón realmente es piedra caliente. Aparentemente, al leer lo original, es una piedra que está prendida en fuego. Hay algunos países del mundo que usan esas piedras para, por ejemplo, asar carne. Se pone fuego y una vez esa piedra se calienta, se mantiene caliente por mucho tiempo, y muchas de esas piedras en verdad cambian de color, y aparentemente es algo como así, piedras incandescentes, y lo toma del altar, posiblemente del altar de incienso, que es de oro, que está en el lugar santísimo. Es donde él toma ese carbón prendido, esa piedra prendida, y encima lo toma con una tenaza. Bien interesante la ilustración, porque aquí nos está enseñando que ni aún un serafín con toda su santidad puede tocar las cosas sagradas de Dios con su mano, sino que él usa instrumento, porque las cosas sagradas de Dios son sagradas y se tienen que respetar. Y lo puso sobre mi boca y dijo, he aquí,
que esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y purificado tu pecado. No quiere decir que el fuego del altar tuviera un efecto físico, sino que es un símbolo de purificación, y también posiblemente quería decir que por esa acción él había sido perdonado, la expiación se había realizado. Lo puso sobre mi boca, literalmente quiere decir hizo que tocara mi boca. O sea, con la piedra encendida tocó la boca de Isaías, lo puso en contacto. Y mediante ese contacto, la impureza del profeta es la impureza es limpiada y se vuelve en pureza. Él es liberado de la impureza. Entonces vemos algo interesante, algo emblemático que está pasando aquí. Y el versículo 8 es donde está la parte importante de acá. Porque aquí tenemos un poquitito que aprender nosotros en lo que está pasando acá. El versículo 8 dice: también oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjense que esa pregunta vamos a parar a estudiarla, porque esa pregunta es muy importante que la entendamos. La pregunta comienza en singular. ¿A quién enviaré? Como que una persona está preguntando. Pero la pregunta misma, que es cortita, la segunda mitad de la pregunta se vuelve plural. ¿Quién irá por nosotros? Allí denota que hay un ser que está preguntando, pero son varios seres. No es solamente uno, es más de uno, porque comienza diciendo a quién enviaré, quién irá por nosotros. Ahí hay una muestra de lo que es el Dios triuno, una persona hablando en singular, pero denotando que hay pluralidad. Es interesante esto, y le voy a explicar por qué. Fíjense que con quién está hablando allí y quién está hablando. Definitivamente no está hablando con los serafines, porque ¿qué criatura le puede dar consejo a Dios? Él está pidiendo un consejo, él está preguntando: ¿a quién enviaré? Una criatura no le va a dar consejo a Dios, no puede. Por muy elevada que sea, no puede. Dios es supremo, Dios es omnisciente, Él sabe todo, pero allí hay una conversación. Por lo tanto, esa conversación no se la ha dirigido a los serafines. Entonces, ¿quiénes están hablando allí? Mire, allí están hablando en esa visión Jesucristo y el Espíritu Santo. Es Jesucristo con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos descubrir eso? En el capítulo de Juan, en el libro de Juan, el capítulo 12 del versículo 36 en adelante. Allí la conversación que está teniendo en la visión Isaías es la siguiente: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Porque este pueblo en vano me honra, porque tiene ojos y no ve, y oídos y no oye. Esa es la conversación. En Juan 12:36 encontramos lo siguiente: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane.
Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿La gloria de quién? La gloria de Jesús. Allí está hablando de Jesús. Entonces, la persona que está hablando es Jesús. ¿Con quién está hablando? Con el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos, el capítulo 28, el versículo 25. Dice la siguiente manera: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ay, qué tremendo, ¿no? Entonces aquí ya pregunta: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por nosotros? Juan dice que uno de ellos es Jesús y Pablo dice que el otro es el Espíritu Santo. Ahí hay dos personas y el Padre está presente. Un Dios triuno. Para aquellos que no les gusta la palabra Trinidad, un Dios triuno. Una persona que comienza a hablar en singular, comienza a preguntar en singular y termina preguntando en plural. Típico de nuestro Dios. 3 en 1. Uno solo con 3 personas diferentes. Espero que se haya entendido esto, ¿no es cierto, no? Y aquí dice aquí dice el profeta: yo iré, yo iré. Y es que lo que pasa es que cuando el Señor sana nuestros pecados, cuando el Señor purifica nuestra vida, inmediatamente hay una presteza para su servicio. Isaías dice inmediatamente allí: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él dice: heme aquí, envíame a mí. Pero primero tiene que haber una sanación. Primero tiene que haber una purificación. Nosotros no podemos ir a hacer la obra de Dios si no estamos purificados. Primero tenemos que purificarnos. Primero el Espíritu Santo nos tiene que purificar. La sangre de Cristo nos tiene que purificar. Y una vez purificados es una acción. Ser buen cristiano no significa ser sedentario. Ser buen cristiano significa tener acción. Ir y hacer la obra de Dios. Estar presto. Lejos está que el cristianismo es algo sedentario. No, el cristianismo es acción y aquí lo demuestra Isaías. Después de su purificación viene la presteza para trabajar. Se encuentra lo que era impuro, se vuelve puro y al volverse puro, entonces puede trabajar en las cosas que son puras, que le pertenecen a un Dios puro. Muy bien. Eso fue el día domingo. Vamos a ir al día lunes, que se encuentra en Génesis 32, 22, 23 y 24. Génesis 3, versículos 22, 23 y 24, y se titula Los dos querubines. Y dice allí, vamos a leer el 22 y el 24. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y echó fuera al hombre y puso al oriente en el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire, cuando Satanás decidió hacer todo el esfuerzo posible para engañar a nuestros padres, él tenía por lo menos 3 motivos en su mente para hacerlo. La primera era apoderarse de este mundo,
por supuesto. Dice el espíritu de profecía que el máximo dirigente de este mundo es un demonio que se sienta en el trono mayor. ¿Por qué le pertenece? Porque Adán lo hipotecó. Adán hipotecó este mundo, se lo dio en hipoteca al diablo y a nosotros nos toca pagar un alto interés por el error que cometió Adán. Entonces Adán quería hacer de este mundo su lugar, su patria, su mundo, un lugar donde él está. La segunda razón que él pensaba es que al hacer caer al hombre, Dios encontraría una manera de salvar al hombre y allí podrían incluirse ellos para volver a conseguir la santidad que perdió. Pero no estaba eso en el plan, porque ellos ya vienen de la santidad. El hombre no tenía la experiencia que ellos tenían. Estaba nuevo, se puede decir, ¿sí? Entonces para ellos no había gracia. Para ellos había pasado el tiempo de gracia. Para ellos se había cerrado el tiempo de gracia. Todo lo que se hizo en el cielo para salvarlos, para que ellos se arrepintieran, fue mucho tiempo que se les rogó, se les pidió que desistieran. Ese era su tiempo de gracia y ese tiempo de gracia se les terminó y ahora no hay más tiempo de gracia. Ellos les espera juicio eminente, una condenación eminente y el juicio ejecutivo. Eso es lo único que le espera. Y la tercera que él pensaba era apoderarse del árbol de la vida y vivir para siempre. Porque si se apoderaba del árbol de la vida, podía vivir para siempre aún en pecado. Lucifer era querubín. Era el primer querubín. Si son 4, él era el número 1. Él era el jefe, el cuarto en el cielo después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel que estaba a cargo de todas las funciones celestiales, poderosísimo. Gabriel aparentemente era el segundo querubín. Cuando Lucifer cae, Gabriel toma la posición. A Gabriel se le dan unos talentos hermosísimos. Dice el espíritu de profecía que no hay voz más melodiosa en el mundo que la voz de Gabriel. Cuando él habla es música. Él fue el que socorrió a Jesús en el Getsemaní, lo tomó con amor y le habló palabras del cielo. Además se le dio la velocidad. A Lucifer se le dio la velocidad de la luz, porque dice la Biblia: oh querubín protector, te vi caer del cielo como un rayo, súper veloz. Pero a Gabriel se le da una velocidad superior a la luz, como es la velocidad del pensamiento. Es mucho más veloz que la luz, porque la luz no tiene control, el pensamiento sí. Y aquí en este intento de apoderarse del árbol de la vida, Jesucristo inmediatamente para eso poniendo 2 querubines en el oriente. Aparentemente el jardín del Edén era cerrado y solo tenía una puerta y esa puerta estaba en el oriente. Si nosotros leemos 3:24 de Génesis, dice: y echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el centro del Edén. A la par, muy cerca, visible, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que
un árbol se podía ver el otro. Desde un árbol se podía ver el otro. Y había ese camino y esa espada giraba en todo ese camino y la controlaban exactamente dos querubines. Eso es lo que nosotros podemos entender de esto, ese camino para allá. Antes, el jardín del Edén estuvo en la tierra hasta el diluvio. Antes del diluvio, fue llevado al cielo y está en el cielo. Ese jardín va a ser devuelto a la tierra mejorado y se le va a devolver a Adán solamente, no a Eva, porque en la tierra nueva, en el cielo, ya los esposos no existirán. Ya usted no va a andar con su esposa ni con su esposo. No, vamos a ser como hermanos, incluyendo a Adán. Y Adán volverá a recuperar su posición como el heredero de este mundo. Pero antes de llevarse ese jardín, el espíritu de profecía dice que Dios pregunta a los querubines: ¿ha habido alguien que ha traspasado el camino y ha logrado comer del árbol de la vida después que fue expulsado a Adán y Eva? Y los querubines dijeron: no ha habido ni uno que ha logrado entrar al jardín del Edén y nadie ha comido del árbol de la vida. Y fue llevado para arriba y en el cielo está. Nadie se atrevía, ni el mismo diablo, a atravesar ese cerco cubierto, ahora protegido por dos querubines. Nadie. ¿Por qué? Porque tenía algo que se llama panoplia, que se traduce el poder de Dios. Mire, cuando Jesucristo estaba en la tumba, había un ángel que volaba sobre la tumba, estaba depositado sobre la tumba y giraba en su propio eje, cuidando la tumba de Jesucristo para que ni el diablo ni sus demonios llegaran, y tenía una espada, posiblemente es la misma espada, y en esa espada estaba la panoplia de Dios, el poder completo de Dios, y tenía el permiso de destruir cualquiera que se atreviera a traspasar el cerco de los ángeles. El diablo se hizo presente y contempló de dónde había caído, y el jefe, ahora jefe, que había tomado su posición con semejante poder, y no se atrevió a atravesar porque sabía que la muerte era inminente para él. Es cosa interesante. La parte interesante del lunes es que esos dos querubines siempre han aparecido en la Biblia. Mire, esa es la primera vez que aparecen. Están cuidando el árbol de la vida. Estos dos querubines son los que cuidan la gloria de Dios. Más tarde aparecen en cortinas, aparecen en el propiciatorio, que es la tabla que cubre el arca de Dios, donde estaban dos querubines de oro macizo que tocaban sus alas junto con el otro, y en medio de esos dos ángeles, de esos dos querubines, estaba la gloria de Dios que se llamaba Shekinah. En el cielo se ve exactamente lo mismo, porque lo de la tierra es una réplica del cielo. Elena de White lo ve y lo explica de una manera más detenida, donde dice que los ángeles están contemplando adentro del arca donde están los 10 mandamientos. Y la gloria de Dios está allí. Y allí se agrega incienso a las ofrendas de los santos, y el incienso es de color y son un espectáculo hermoso de ver las nubes de humo de color. Esa es una cosa maravillosa. Esos dos fueron los que aparecieron a los discípulos y le dijeron: ¿qué estáis viendo al cielo? Ese mismo Dios
que ha sido tomado, ese mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá. Estos dos fueron los que se presentaron el domingo en la mañana. Uno removió la piedra y el mayor dijo: Padre, sal fuera, que tu padre te llama. Esos dos anunciaron en las colinas de Belén que nuestro Salvador había nacido. Entonces, ¿qué está pasando? Esos dos querubines han estado aquí en la tierra por mucho tiempo haciendo las obras del Señor y recordándole que en medio de ellos dos, los guardadores de la magnificencia de Dios, los guardadores de la Shekinah, del brillo de la gloria de Dios, han estado en la tierra porque el hombre tiene esperanzas. La gloria de Dios está en la tierra todavía. Podemos ver su gloria, sí la podemos ver. No la vamos a ver como en el tiempo antiguo, pero cada vez y cuando doblamos nuestras rodillas y nos entregamos al Dios con mente y corazón, Él nos muestra su gloria a cada momento de la vida. Nos da la vida, nos da la salud, nos da alimento y de vez en cuando, por no decir siempre, cosas que a veces sabemos y muchas que no sabemos, nos hace milagro constantemente. Podemos contar las maravillas de Dios, entonces sí podemos ver su gloria. Y mientras más nos entreguemos a Dios, más grande va a ser la gloria, hasta que un día veamos la gloria de verdad. Esos dos querubines siempre han estado acá. Hoy no sabemos dónde están, pero lo que sabemos de la Biblia es que han estado en esta tierra y son los que han cuidado la gloria de Dios y están recordándole al hombre que aunque no es visible, podemos experimentar la gloria de Dios en esta tierra. Día martes. Ahora vamos a ir a la parte interesante, ¿ok? Porque aquí vamos a tratar de describir a estos seres vivientes que los encontramos en Ezequiel 1:5. Ezequiel 1:5. Déjenme buscar rápidamente Ezequiel 1:5 para leer aquí y después volver a lo que estamos estudiando en este momento. Vamos a ver Ezequiel 1:5. Dice Ezequiel 1:5. Y miré, y aquí que venía 1:4, 1:5. Venía un viento tempestuoso y una gran nube y un fuego envolvente, y en medio de fuego aparecían como bronce refulgente. Ahora vamos al 5. Y en medio de ella figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies eran derechos, y la planta de sus pies como plantas de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus pies como planta de pie de becerro, debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus lados y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cuando caminaban, caminaban derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen andaban y no se volvían cuando andaban.
es interesante. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando aquí. Para comenzar, hay algunas versiones que dicen las 4 bestias. No, esa es una traducción incorrecta porque entre las caras de estos seres vivientes, que es la traducción correcta, hay una cara de hombre y el hombre no está clasificado como una bestia. Hay una total diferencia. Por lo tanto, si usted tiene una versión que dice bestia, no, es mejor ser viviente. Muy bien, ellos tenían 4 caras, ¿ok? La cara principal o la cara frontal era la de un hombre, o sea que ellos parecían hombres, tenían la figura de hombre. La cara de hombre implica conocimiento, previsión, prudencia, compasión y filantropía, entre otras cosas más. Este era el frente, o sea, el frente. Tenían 4 frentes, ¿verdad? Al lado derecho, o sea, aquí, tenía una cara de león, ¿verdad? El león insinúa audacia y fuerzas, audaz y fuerte. Al lado izquierdo tenía la cara del buey, que denota diligencia incansable, perseverancia y humildad. Y en la parte de atrás, aquí en la parte de atrás de nosotros, tenía una cara de águila, que significa sagacidad. Es importante entender los símbolos de esto, porque el hombre tiene comprensión y mucho más. El león sobresale en fuerza y en audacia, el buey en diligencia y paciencia, y el águila en rapidez, en una visión penetrante y en elevarse. ¿Ve? Y es interesante porque el hombre es la cabeza de toda la creación. El león, más bien dicho, se puede decir, es el rey de la creación, el hombre, ¿no es cierto? ¿No? El león es el rey de las fieras, el buey es el rey de los animales domésticos y el águila es el rey de las aves. O sea, son los animales más poderosos en su género, se puede decir, ¿verdad? Y allí una cosa que quiero mencionarles es que dice que debajo de cada ala, tenía 4 alas, 2 usaba para volar y 2 para cubrir su cuerpo, las extremidades inferiores, ¿no? Pero debajo de cada ala tenía una mano. Cuando nosotros leemos eso, creemos que debajo del ala sale una mano solo así. No. Cuando el hebreo dice que tiene una mano, se refiere a todo, se refiere al brazo, al antebrazo y a la mano, se refiere a todo. Lo mismo cuando dice que tiene pie. Nosotros cuando le entendemos pie es el pie, ahí abajo, ¿no? No, en el hebreo no, es todo lo que está después del vientre. Eso quiere decir que es muslo, pierna y pie, es toda la extremidad. Entonces, ellos tienen esto, solo para que entendamos más la comprensión de esto, que un pie significa toda la extremidad. Muy bien, dice que sus pies eran rectos, no tenían ninguna flexión. Nosotros, siempre nos pasa alguien por ahí, ¿verdad? Usualmente nos pasa en esta hora, pero bueno. Nosotros tenemos la rodilla donde nuestras piernas se pueden doblar, pero ellos no. Ellos dice que sus pies son rectos, o sea, no se pueden doblar. No es como el buey. Si usted se fija, la pierna del buey, ella sola es tremendamente dispareja, como que va para atrás
y después para atrás va para adelante. No, no es así tampoco, es completamente recto. O sea, no se puede doblar y el pie parece como de becerro. O sea, este ser viviente no camina, sino que se desliza y cuando para se asenta bien porque el pie de becerro es firme. Eh, tenemos que entender eso, ¿no es cierto? ¿No? Fíjense que las 4 alas que mencionan, los serafines tienen 6 alas, pero aquí mencionan 4 alas. Aún aparecen querubines con 2 alas. Por ejemplo, el querubín que en la tabla, en el propiciatorio, lo que cubría el arca, son querubines con 2 alas. Son querubines que parecen ángeles, ¿no? Solo tienen un rostro interesante, solo tienen eso. Así que aparentemente tienen su forma de ser, pero pueden transformarse de acuerdo a la ocasión que se requiere. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de ellos? Dice Ezequiel de que solo caminan para adelante, y lógico, porque ellos no tienen que voltearse para adelantar, para caminar. Nosotros sí, porque solo tenemos una cara. Pero imagínense, ellos cubren todo con su rostro porque no necesitan girarse. Si necesitan ir a la derecha, van a ir al frente, a la derecha, porque aquí es frente también para ellos. Si necesitan ir para atrás, no necesitan girarse. Nosotros sí, porque yo no sé lo que está pasando detrás de mí, al menos que tenga un espejo. Y para saber y hablar con alguien que está detrás de mí, sencillamente tengo que darme la vuelta y girarme. En el caso de ellos no, porque ellos tienen la cara de águila atrás. O sea que aunque ellos digan a caminar para atrás, no es para atrás. Ellos van para adelante. Atrás es adelante. Adelante es adelante. A la derecha es adelante y a la izquierda es adelante. Eso es lo que podemos entender. No se gira. Ellos cubren todo eso. Después sigue diciendo que tienen unas ruedas que va una dentro del otro, y no vuelven para atrás, solo van para adelante. Y es la misma cosa, o sea, la rueda, lo que podemos entender es que una rueda está así y la otra está así. Una está aquí y la otra está de frente. Es para que tengamos una idea como un balón que tiene un arco así y tiene otro arco así. Entonces se puede mover para atrás, para adelante, para los lados, para cualquier lado y no se vuelve en sí. No se vuelve, la traducción es que no gira, sino que gira para adelante. Las ruedas están llenas de ojos por dentro y por fuera. Yo por más que trato de pensar en eso, me sale una criatura extraña, que mejor no trato de verlo en mi mente porque no logro comprender. Y se cree que aquí que también en la Biblia está tratando de explicar lo máximo que puede de algo que nunca ha visto. Los 4 trabajan en sincronía, son velocísimos, se mueven a la velocidad del rayo, cumplen con las órdenes de Dios. Y es interesante porque fíjese que si una de las cosas bellas que tiene el águila es elevarse rápidamente y de visión
penetrante, de largo alcance, tiene muchos, muchos más tantos que nosotros. Imagínese un querubín volando y el rostro del hombre va para abajo viendo la tierra y atrás va el rostro de águila viendo para dónde va, elevándose al cielo lo más rápido. Eso es un espectáculo, de verdad que es un espectáculo maravilloso. Son los querubines del Señor. Eh, ¿Qué más podemos decir? Yo creo que solamente ahí nos quedamos, porque la otra cosa de los ojos, por más que lo ven todo, lo contemplan todo, no hay nada que ellos no puedan ver. Son poderosísimos, sirven a Dios en las tareas principales, están cerca de Dios. Los querubines trabajan para Dios en las tareas que hay que hacer. Los serafines trabajan para Dios sirviéndole a Él directamente. O sea que son seres que están íntimamente con Dios, están en la esfera con Dios, pero tienen trabajos muy diferentes. Así que, bueno, ¿qué más les puedo decir yo? No les puedo decir mucho más porque eso es lo que logramos entender. Usted puede estudiar quizás en comentarios y en los comentarios cada quien tiene su propio comentario de lo que cree y se imagina, y es interesante lo que se trata de explicar de eso. Yo creo que la mente nos queda corta a nosotros para lograr comprender eso, y la única manera va a ser cuando entremos al cielo y contemplemos todas esas criaturas que en este momento no nos hace mucho sentido, y en vez de hacernos sentido, es más, nos causa pavor, porque ahí hasta el profeta está impresionado y le tiene miedo a las ruedas por la velocidad que se mueve. Él dice tenía miedo. Y nosotros en este momento no podemos contemplar eso, pero en el cielo vamos a contemplar, qué sé yo, la cantidad de seres que a nosotros nos parecen eh, tipo animal, y no es eso. Qué sé yo, hermanos, vamos al cielo mejor, ¿qué les parece? Vamos al cielo y allá sí nos vamos a dar cuenta de todo lo que está pasando allá, y allí sí lo vamos a poder comprender después que Cristo nos explique, y tenemos toda la eternidad para comprender eso. Así que hasta ahí lo dejamos nada más. Ya tratamos de darle una idea de lo que está pasando con todo esto. Muy bien, vamos a pasar al día miércoles, que el tiempo se nos está yendo. Dios entre su pueblo. Y allí está hablando de cómo Dios guiaba al pueblo de Israel y el perfecto orden que tenía este pueblo. Fíjense de que cuando las naciones vecinas mandaban espías a espiar, valga la redundancia, al pueblo de Israel, dice el espíritu de profecía que al contemplar el perfecto orden que tenía el pueblo de Israel, les entraba temor, porque no encontraban una banda de gente caminando por el desierto en perfecto desorden y ruido. No, los encontraban en un campamento perfectamente ordenado. Dios es un Dios de orden. Cuando marchaban, la gente no marchaba como le daba la gana. No había un niño que decía de la tribu de Zabulón que decían, ¿sabes qué? Me voy a ir con la tribu de Efraín, al rato nos vemos. No. Cada quien caminaba bajo su estandarte, bajo familias, bajo jefes, en perfecto orden. Y cuando acampaban, así acampaban también. Y en el día miércoles está diciendo cómo acampaban, y denota que Dios estaba entre su pueblo. Dios le había dado leyes, leyes de comportamiento, leyes de salud, leyes de alimentación, leyes espirituales. Los cubría con aire acondicionado de día y les ponía la calefacción en la noche. Les daba pan, les daba agua. Tenían el santuario que se movía.
lo transportaban. Y en medio de ese santuario estaba la gloria de Dios. Dios está con su pueblo, y así como estaba en esos días, ahora está con nosotros. No lo vemos de esa manera tan tangible como ellos lo veían, pero por medio de la fe lo podemos contemplar. Y fíjense que aquí el Señor los coloca de una manera, y déjenme explicarle un poquitito vagamente de lo que es esto en el poquito tiempo que tenemos. Lo encontramos en Número, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2, donde dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cada hombre de los hijos de Israel acampará junto a su bandera, bajo la seña de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acampará. Aproximadamente ellos comenzaban 2 kilómetros a lo lejos del campamento. De allí comenzaba. O sea que no estaban cerquita del tabernáculo, no. Después del tabernáculo estaban los sacerdotes, y después estaban los levitas en perfecto cuadrado. Y después comenzaba el pueblo, y uno estaba al norte, otro estaba al sur, al oeste y al oeste. ¿Ven? Entonces, encontramos nosotros que Dios inclusive los ordenó de una manera que ellos se llevaban bien. Fíjense que Isacar y Zabulón eran los 3 hijos menores de Lea. Y su hermano mayor era Judá. A estos el Señor los puso juntos. Entonces Isacar y Zabulón, que eran los más pequeños de Lea, no iban a estar peleando con Judá, que era el mayor, uno de los más mayores de ellos. No iban a pelear. Y así encontramos que tanto Rubén y Simeón tenían su gente que iban a trabajar bien con ellos. Dios quería armonía entre ellos. Puso a los descendientes de Raquel juntos. Puso a Efraín y Manasés, que son los 2 hijos de José, las medias tribus, las puso con Benjamín, que es el niño más menor. Usted solo como una vez quizás va a leer en la Biblia la tribu de José, pero realmente se dice la media tribu de Manasés y de Efraín, y estas las pone con Benjamín. Y después le da al hijo mayor de Bila, le da los 2 hijos menores de las siervas, y allí se conforma algo que entre ellos mismos se llevan bien. Muy bien, pero la parte que queremos decir nosotros es que la tradición, lo que los judíos han escrito, dicen que Judá, fíjense bien, que era un jefe de un frente, tenía en su bandera la figura de un león. Efraín tenía en su bandera la figura de un buey. Dan tenía la figura de un águila, y Rubén tenía la figura de un hombre. O sea que los 4 frentes, norte, sur, este y oeste, representaban también el rostro de los querubines. Los 4 seres vivientes están representados allí. Y también tenían un color. Fíjense que en el caso de Judá tenía el color verde, y la piedra era la esmeralda, que estaba también en el pecho del pectoral del sacerdote. ¿Por qué tenía Judá un león en su bandera? O por la bendición que dio su padre antes de morir. Y él dijo: Judá es un cachorro de león. Eso fue
como dijo, y de Judá también descendía Jesucristo, que lo presenta también como un león. Y por eso es que ellos tenían eso. Hacia el sur estaba Rubén. Rubén tenía una bandera roja. Eh, y era de color sardo. El color sardo es aquel color blanco y negro parchado. En verdad no se logra entender, pero el estandarte era rojo y tenía el rostro de un humano porque Rubén era el primogénito y cabeza de la familia. Si Rubén no hubiera cometido el error de acostarse con una de las concubinas de su padre, quizás Rubén hubiera sido el que hubiera llevado la bendición mesiánica y el pueblo judío no fuera judío de Judá, sino que fuera rubenitas de Rubén. Pero en la bendición que Dios le dio, su padre Israel lo alaba por ser el primero, la fuerza de su juventud, pero le dice tristemente, subiste a mi lecho, por lo tanto no serás el primero. Y allí perdió todo eso, pero su bandera es el rostro. ¿Por qué? Porque él es el primogénito de las 12 tribus. Al oeste se encontraba Efraín y Efraín tenía una bandera dorada que la representaba la cabeza de un becerro o de un buey, ¿verdad? Porque fue a través de la visión de los becerros que vio José, su antepasado, que había predicho la hambruna de Egipto. Además de Deuteronomios 33:17, en la bendición que se le da, su padre dice de José, su gloria es la del primogénito de un toro. Por lo tanto, todo eso es bíblico, todo tiene que ver lo que está pasando allí. Entonces tiene una bandera dorada y lo representa un toro o un buey, un becerro, que es otro rostro del querubín. Y hacia el norte está Dan, que Dan tiene un estandarte multicolor, blanco y rojo, parecido a una piedra que se llama carbunclo. Fíjense de que Dan tenía que llevar el símbolo de una serpiente, porque eso fue lo que se dijo de una bendición. El padre dijo, Dan es una serpiente en el camino, una víbora en el sendero. Pero el padre de esta tribu, más bien dicho, el hijo mayor de Dan, que se llamaba Ayeser, dijo que él no iba a llevar el símbolo de una víbora en su bandera, y él escogió mejor un águila, porque el águila es la que destruye la serpiente. Entonces se dice que Dan llevaba el símbolo de un águila y sus colores eran blanco y rojo como el carbunclo. Entonces nosotros encontramos que aún en el desierto, los estandartes de las tribus de Israel estaban íntimamente relacionados con los 4 seres vivientes, los querubines, que los encontramos en toda la historia de la Biblia hasta la ida de Jesús. Es más, en Apocalipsis, en Apocalipsis, si no recuerdo mal, encontramos a Gabriel también. No estoy seguro de eso, yo creo que sí, pero los encontramos en todo eso. Y en la lección dice, Dios entre su pueblo. Había una íntima relación de todo lo que estaba pasando allí. Los ángeles de Dios han ministrado. Cuando el hombre pecó, dijo de que no se iba a comunicar más con el hombre. Dios dijo, el Padre dijo que no se iba a comunicar más por el hombre. Lo iba a hacer a través de su Hijo Jesucristo, que lo hizo cuando Él vino aquí en la tierra, y a través de los ángeles.
y eso incluye los querubines y los ángeles. Los serafines han aparecido acá, pero se aparecen sirviendo al Señor, pero los querubines y los ángeles están en una íntima relación con el humano. Hay un libro del espíritu de profecía que es acerca de los ángeles. Es muy interesante leerlo porque uno descubre la gran misión que tienen estos seres en venir a un lugar que ellos no quieren venir, porque les causa tanta pena y tanto dolor dejar la hermosura del cielo para venir a una tierra negra, llena de pecado, una tierra oscura, llena de miseria, pero lo tienen que hacer porque es parte de su ministerio, pero se denota que de su parte de ellos no vinieran a la tierra porque la pasan muy mal con todo lo que se tienen que enfrentar acá. No quisieran dejar el trono de Dios por venir acá, pero lo hacen también por amor, porque ellos van a ser nuestros hermanos mayores cuando el hombre sea salvo. Con el tiempo vamos a llegar a tener el mismo nivel de ellos como ángeles, seremos como ángeles y con el tiempo los superaremos y va a ser la más grande alegría para ellos ver que el hombre los superó, porque nunca van a tener la experiencia que tuvo el hombre de haber pecado y haber sido redimidos. Así que ellos están en íntimo trabajo. Es más, yo encontré una parte donde dice que el Espíritu Santo trabaja con los ángeles en nosotros. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa los ángeles para que ellos susurren a nuestros oídos las verdades que necesitamos aprender. Mire que el trabajo de los ángeles es bastante. Yo me quedé sorprendido porque yo siempre creí que directamente el Espíritu Santo le hablaba a uno. No, él usa los ángeles. Cuando se descubre que hay una persona que está en busca de la verdad, los ángeles acuden inspirados por el Espíritu Santo y ordenados y le enseñan al hombre, susurran a su mente las cosas que necesitan aprender. Ellos son nuestros maestros invisibles aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo los dirige. Ellos van a ser los maestros cuando lleguemos al cielo, nos van a enseñar muchísimas cosas y nos van a poner al nivel de ellos con todos sus conocimientos que el hombre perdió desde el pecado. Se nos fue el tiempo. La caída de Lucifer. Fíjense que dice que Lucifer estuvo en el Edén. Ahí hay una parte que a mí me llama la atención. Yo no sé cómo es que cometen estos errores acá, porque pareciera que no estudiaran el espíritu de profecía. En la parte acá, después de estas rayitas, en esta parte de allí, aquí, mire, léalo. Se dice que Lucifer estuvo en el Edén. La humanidad también estuvo allí una vez, pero en contraste con el destino de Satanás, ella está siendo restaurada por medio de Cristo para volver al paraíso. Lucifer no estuvo en el Edén, quien estuvo allí fue el diablo. Yo creo, por favor, esto es lo que cree el hermano Tony, no lo voy a enseñar que así es, que el Edén de la tierra es alguna copia de algún Edén del cielo, porque cuando Lucifer cayó y fue expulsado del cielo la primera vez, la tierra no había sido creada. No había sido creada. La tierra se creó después. Se creó para que existiera el hombre y se creó para que se multiplicara. Esta tierra aparentemente es el único planeta en el universo entero donde se puede procrear.
donde el hombre es un mini Dios, si me permite la expresión, sin pecar, donde Dios lo hace un mini creador. Somos creadores por naturaleza. Andamos creando cosas, inventando cosas, construyendo. Mire cuánta cosa logramos hacer. Nuestra mente es creativa y nos podemos reproducir. Los otros mundos no, parece de que si hacen 1 millón de habitantes se ponen en ese mundo y ya se terminó. Pero aquí era especial porque hay un número que completar y el fin de hacer este mundo fue completar un número para rellenar la vacante que quedó en el cielo. Esos ángeles caídos dejaron moradas tiradas allá en el cielo, hermosas moradas de ángeles. Y por eso es que Jesucristo le dice a los apóstoles, voy pues a preparar lugar para vosotros, voy a preparar las moradas, las tengo que acomodar, porque hay que arreglarlas, porque los dueños de esas moradas son diferentes. En esta morada habitaba un ángel que se llamaba así, pero en esta morada va a habitar un salvo de la tierra que se llama Tony, que se llama Pedro, que se llama Juan, que se llama María, que se llama Marta, Yanira. Y yo sé cómo es él y se la voy a preparar como a él le gusta, a ocupar esas moradas en el cielo. Entonces por eso fue creada la tierra, para que de ahí salieran seres que con el tiempo iban a llegar al mismo nivel de los ángeles. Pero se atravesó el diablo. El diablo estuvo en el Edén, no Lucifer. Lucifer posible estuvo en el cielo, en algún otro Edén. Recuerde de que aquí en la tierra son copias del cielo. El árbol de la vida está en todos los planetas. El árbol de la ciencia y del bien y del mal está en todos los planetas. Aún se va a quitar hasta que el diablo sea encadenado los 1000 años. Hasta allí va a quitar Dios los árboles de la ciencia del bien y el mal en todos los planetas. Y va a haber un gozo en el cielo por eso. Porque este ser que atribula no va a haber más. No va a estar más. Dice el Espíritu de Profecía que Dios pensó no ponerle a esta tierra el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero se lo puso porque sería una injusticia no ponerlo cuando en todos los demás planetas están. El que estuvo en el Edén bajo la forma de una serpiente era el diablo. Ahí estuvo Adán y Eva también en santidad. Y esa serpiente antigua llamado diablo Satanás los hizo caer, engañó a Eva y Adán siguió a Eva en este error. Increíble que un ser tan bello, tan poderoso, tan espectacular, con una mentalidad tan profunda, pudiera caer tan bajo y convertirse en lo que ahora es. Increíble, es una pérdida grande para el cielo. Lucifer es una pérdida grandísima para el cielo. Los ángeles caídos es una pérdida grandísima para el cielo. El pueblo de Israel que se les había dado tremendo encargo es una pérdida grandísima. Y toda alma que se pierda es una pérdida grandísima para el cielo. Dios quiere salvarnos. Dios quiere entregarnos la vida eterna, algo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. No tenemos ni siquiera la más mínima idea. El Espíritu de Profecía dice que hasta en el momento en que entremos, vamos a contemplar la grandeza del cielo y cuánto costó el sacrificio de Jesucristo. Por el momento no sabemos ni lo mínimo, tenemos una idea. Y el Señor en su misericordia nos acepta esa idea, pero Él quiere llevarnos para un día remover el velo y ver sin velo las cosas gloriosas del Señor. Que Dios nos bendiga.
Nuestro deseo es que esta lección le haya ayudado y que el propósito más grande de estar juntos es para un día alcanzar la patria celestial. Feliz semana a todos. Nos vemos el próximo sábado con una de estas lecciones que están muy interesantes.